Bienvenidos un día más, mis lindos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, espero que estéis con el espíritu navideño top aquí, porque hoy quiero hablaros de algo que tenía en mente desde el año pasado, pero no me dio tiempo, no os lo pude hacer. Llevaba todo el año pensando, cuando lleguen las navidades voy a hacer estas dos cosas que tengo pendientes, y es una decoración que me va a servir para todo el año. La voy a customizar, eso sí, por las tardes, noches, para que sea como una decoración más para Navidad, y luego voy a quitar esos puntos de luz, bueno, ya lo vais a ver luego cuando entre más en profundidad. Son dos cosas, una muy orgánica, muy natural, y otra tiene un toque industrial que me ha gustado mucho el resultado. De verdad, cuando piensas las cosas con mucha antelación, creo que al final tienes las cosas tan claras que te encanta el resultado. Antes de eso, antes de empezar con estos DIYs de decoración para todo el año, pero customizada para Navidad, os quiero hablar de algo que muchas veces me preguntáis en los vídeos. Hace 3 años, 3 navidades para ser exactos, hice unos adornos de Navidad, o más bien lo que decidí fue que mi árbol de Navidad fuera totalmente natural, todos los materiales fueran naturales y todos los adornos, y lo que hice fue una serie de abalorios que tengo por aquí, que luego me vais a ver en el árbol de Navidad puesto durante estas semanas siguientes, y sé que me vais a preguntar. Este vídeo con estos DIYs ya está subido desde hace, como os digo, estas serían las terceras navidades, así que 2 años. Son abalorios que están hechos con frutas secas. Esto, por ejemplo, es una manzana con su estrellita, y estos son naranjas. También hay limones, también hay peras. Luego también utilicé una... os lo enseño así porque aunque os deje imágenes para que las veáis de lo que hice otros años, de cómo monté el árbol, de cómo estaba en aquel rincón, quiero que lo veáis un poco en directo para que se os refresque, porque me decíais muchas veces: cuando lo subes tarde, cuando lo subes, en realidad no es que lo suba tarde, es que yo lo subo cuando lo monto, pero cuando lo monto yo lo debe de montar todo el mundo, que es el primer fin de semana de diciembre. Como este es el último de noviembre, pensé, pues voy a enseñárselo, aunque no tenga el árbol montado, junto con la decoración, que no es el árbol, todo el resto de estas dos cosas que os quiero contar hoy, y os las muestro para que podáis ir armando vosotros vuestros DIY si os apetece. Esto, por ejemplo, es otro abalorio colgante del árbol, que son unos ataditos de canela, y luego hay una guirnalda que recorre todo el árbol a modo de pues la típica cinta, el típico espumillón que va enroscadito a lo largo del árbol, y es una guirnalda que hice con piñas naturales, con cuerda natural, con avellanas, con anís, también tiene anís, y bueno, pues esto es más o menos, con imágenes que os estoy dejando, por supuesto, lo que yo voy a hacer en mi árbol. Pero aparte voy a hacer esta decoración extra para el resto de la casa, y que yo creo que os va a valer para todo el año. Bueno, de hecho yo la voy a dejar todo el año, y espero que os guste mucho, espero que os dé tiempo a hacerlo, y que me dejéis en comentarios si lo habéis intentado, si os ha gustado y cuál es vuestra opinión. Así que no me enrollo más y comenzamos. Voy a empezar por las ramas de algodón, y vais a necesitar estas cositas que son originalmente, yo creo que de algodones, son los sépalos de las flores. Por supuesto vais a necesitar también algodón. Yo lo he conseguido en bolitas, pero podéis utilizar cualquier algodón de este que viene enroscadito, que viene en una lámina, y conformar las bolas es súper fácil. Silicona caliente, porque es muy fácil de manejar y seca enseguida, pero podéis utilizar cualquier adhesivo. Y ramitas del parque, del campo, del monte, de lo que tengáis más cerca. No necesitáis arrancarlas de los árboles ni nada por el estilo. Normalmente en otoño estas ramas están en el suelo y las podéis conseguir muy fácilmente. De unos 75-60 centímetros son las que yo he elegido, pero podéis elegir de la longitud que queráis, dependiendo del resultado en altura que queráis obtener en un jarrón, en vuestro adorno. Y en este primer DIY todos los elementos que veis son naturales.
Los sépalos secos de algodón que vais a encontrar, que los podéis encontrar en cualquier bazar, en cualquier tienda de decoración, por ejemplo, suelen venir individuales y algunos vienen con su propio núcleo también, así que yo estoy aprovechando los núcleos y adhiriendo a ellos unos sépalos nuevos. Estoy haciendo estrellas, esqueletos de estrellas de 4 y también haré de 5 sépalos. Y después es súper fácil porque una vez que los tengáis todos unidos, meter la bolita de algodón con un poquito de adhesivo dentro es el paso más difícil que tendréis que hacer, así que imaginaos. Mi recomendación es que no os esforcéis por hacer la flor perfecta, sino que la naturaleza es imperfecta y yo recomendaría que no centrarais demasiado los algodones, que fueran dentro de la misma flor, uno un poquito más grande que el otro, que los sépalos estuvieran un poquito irregulares, ese tipo de cosas con las que todos sabemos que podemos obtener un resultado natural imperfecto. En total he construido 13 flores, de 4 y de 5 lóbulos, porque en realidad en la naturaleza he visto que había flores de algodón de 4 y de 5, incluso yo creo que he visto alguno de 3, pero supongo que puede ser una deformidad. En general es que sean de 4 y de 5 lóbulos. Una vez construidas todas, voy a distribuirlas de una manera muy simple. Voy a optar por poner las más grandes, porque serán un poco más pesadas, en la parte inferior de las ramas y en la parte superior voy a poner las más pequeñitas, las que pesan menos. En las dos ramitas de 60 centímetros voy a colocar 4 y en la rama de 75 centímetros voy a colocar 5. No quiero que quede muy recargado porque a mí visualmente no me gusta, pero podéis hacerlo como más os guste. Con esta silicona caliente lo importante es aguantar la posición de la flor un poquito, unos segundos, hasta que se seque para que no pierda la dirección lógica que queremos que tenga la flor. Unas hacia un lado, otras hacia otro. Y este es el resultado final por el día, decoración de día que se va a quedar todo el año en mi casa y que así voy a evitar ese trauma por el que todos pasamos cuando se acaban las navidades y tenemos que retirar los adornos. Pues este año no va a ser así. Quitaré el árbol, pero no quitaré las ramitas de algodón. Versión nocturna y voy a utilizar puntos de luz, como os dije al principio del vídeo en la introducción. Si posicionáis esos puntitos de luz desde la parte inferior del jarrón o del soporte de vuestras ramitas, la proyección de esas ramitas sobre las paredes de vuestra casa os van a impresionar. Son unas luces muy potentes y en el segundo DIY os voy a hablar un poquito más de ellas. Voy a hacer una lunaria. No os imagináis las ganas que tenía de hacer una lunaria con mis propias manos, porque las que había por ahí, las que vendían, no me emocionaban nada. Solo vais a necesitar papel de horno, ese típico papel que tiene una cara satinada.
unos alicates o una rosariera y unas tijeras. Y vais a necesitar también alambre. Podéis utilizar alambre de diferentes grosores para dar rigidez a las ramas, más o menos dependiendo del sitio, ya lo entenderéis luego, pero yo solo voy a utilizar el de 0,5 milímetros porque es más fácil de manejar. También vais a necesitar un lápiz y laca de uñas. Si puede ser irisada, muchísimo mejor. Y cualquier adhesivo, en este caso yo voy a utilizar goma eva, silicona fría. Lo primero que haremos será empezar a conformar las hojitas de la lunaria con un tramo de alambre de unos 30 centímetros para que quede un tallo de respeto considerable y podamos hacer una hojita redondita de un tamaño adecuado. Tendréis que torsionar los dos extremos, el de la unión de la hojita con el tallo y el superior, el de la parte superior de la hojita. Y la estructura metálica la vamos a forrar con ese papel de hornear, colocando siempre el lado satinado hacia afuera. Estoy utilizando silicona fría porque no quiero que se seque instantáneamente y forrar esta estructura lleva un poquito más de tiempo que simplemente pegar las flores de algodón del anterior DIY. Así que poco a poco, con cuidado, vamos forrando las dos caras. No es una silicona que tarde tampoco mucho en secarse, así que en un par de minutos estará seco o menos. Y lo siguiente será marcar la nerviación perimetral de la hoja con lápiz por los dos lados. Y también dibujaremos las nerviaciones típicas de la hoja de la lunaria. Por los dos lados también es muy fácil porque como el papel es bastante translúcido, es fácil reproducir el mismo esquema por los dos lados. Y el siguiente paso será recortar el perímetro, con cuidado, poco a poco, para que quede muy apuradito el corte. Y prácticamente está listo porque solo quedaría ponerle el barniz de uñas. A mí personalmente me gusta mucho el acabado que queda con la laca porque imita muy bien el acabado de la hoja de la lunaria. Después de que se seque, cuando esté muy seco todo, vamos a darle un aspecto natural. Vamos a intentar doblarla un poquito para que parezca que ha estado en la naturaleza, a merced del viento, del clima. El siguiente paso será fabricar las ramas principales. Mi recomendación es que utilicéis este alambre de 0,5 que sea doble y enrosquéis o torsionéis un tercero alrededor de él para darle rigidez a la rama, para que cuando coloquéis las ramitas individuales, las que hemos hecho, esas 30 que he hecho yo ahora,
no se venza la rama mucho por el peso. Tened en cuenta que siempre tendréis que poner los refuerzos de alambre para que el peso siempre esté por debajo de las hojas y la rama pueda mantenerse erguida. Yo he colocado 30 hojitas distribuidas en 4 ramas, unas más bajitas, otras más altas, y lo he ido distribuyendo todo cuando tenía las ramas dentro del jarrón. ¿Por qué? Pues porque me resultaba mucho más fácil a la vista ir orientando e ir doblando hacia un lado o hacia el otro las hojitas de lunaria, para que estéticamente el resultado me gustara. Como estáis viendo, el resultado no es demasiado cargado ni es demasiado escaso, sino que con 30 he tenido suficiente para la idea que yo tenía en la cabeza, pero podéis por supuesto construir un ramo mucho más abundante o incluso simplemente una ramita para ponerla en un jarrón independiente, en un lugar estratégico que elijáis, en un rinconcito. Esta es mi lunaria de día, pero también tengo mi lunaria de noche, la vais a ver ahora. Pero antes os quiero hablar de estos puntos de luz que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción porque sé que me vais a preguntar. Los hay de luz cálida y de luz fría. Yo los he elegido de luz fría porque tienen como un punto azulado que contrasta muy bien con las luces cálidas que tengo en casa. Generalmente mis lámparas proyectan una luz amarillenta, naranjosa, y creo que ese contraste le queda súper bien. Además son luces espectaculares para crear guirnaldas, para poner individualmente en las ramitas del árbol de Navidad, porque tienen un orificio en un extremo para meter un hilo, para meter un lazo. Yo me despido de vosotros, me quedo aquí, espero que estéis disfrutando mucho, mucho, mucho de vuestra pre-Navidad 2020 y yo os envío el beso más grande, más enorme y más gigante, como siempre, para todos. ¡Mua!